no. A ver, usted está escuchando la manera tan injusta y tan burda como mi socio, colaborador, amigo, coconductor, me recrimina que tienen que esperarme. No, señor, si son las 6, empiezan y punto. Yo llegué... 6 con 2 minutos. A los invitados no pueden llegar a las 6 en punto, o 5, o 6:30, o 7:30, porque ya los está cuestionando y exhibiendo. ¿Usted? Venga. Ay, Dios mío, fíjese tan a gusto que viene uno, sí, con la presión, tan contento. No puede entrar al baño, señor. No, es que si no entro al baño, señor, a lo que nos exponemos aquí. Entonces, cuando uno entra al baño, ¿por qué lo hacen ustedes esa sátira y hace ustedes bullying con uno? Porque yo entro al baño una vez en 2 horas y usted entra 5 veces en 2 horas. No, porque son 2 horas, no puedo entrar 5 veces, por favor. Pero, desde entrada al programa. Oiga, pues mire, ya estamos aquí para las realidades y opiniones de México Prioridad y Foro 21, encantados como todos los días, porque gracias a nuestros patrocinadores, gracias a nuestros invitados y colaboradores, pues usted que nos ve tiene elementos para pasar un buen rato y reflexionar en temas de trascendencia. Ya Alexis Galicia, un joven que me lo encontré, es una joya, me lo encontré en las redes sociales, me gustaron dos comentarios que hizo y dije, no, vamos a invitarlo. ¿Lo cooptó? No, yo no coopto a nadie, yo invito a la gente. Lo jaló, lo llamó, lo fleché, no, porque si no es esto cosa de amor, no, señor. ¿Quién sabe? Si es 14 de febrero, estamos hablando de amor. Entonces no hable usted de flechazos. Es un término que se usa coloquial. Alexis Galicia, bueno, perdóname, mi querido Gerardo, ¿cómo estás? Mira, a ver, tanto que me está reclamando y ni siquiera tiene puesto el micrófono. Vámonos. El por su boca muere. Déjeme, antes de saludar como siempre a nuestra audiencia, que gracias a usted que nos hace favor de escucharnos, de sintonizarnos, de vernos, de abrir las puertas de su hogar, el trabajo, la escuela, donde se encuentre. En verdad, gracias, mil gracias. Nuestros invitados y nuestros patrocinadores en la trilogía. Antes de entrar con nuestro invitado, hoy recibimos la noticia lamentable: falleció la profesora Silvia Real de Rojas Flores, esposa del maestro y amigo y hombre que dejó toda una carrera política en la administración pública gubernamental. Fue alcalde de Puebla, sí, legislador, líder del PRI, secretario de Gobernación, secretario de Educación, secretario de Finanzas con el doctor Alfredo Toski cuando él empezó su despunte, y eterno aspirante a la gobernatura del Estado. Sí. Hoy falleció su esposa, lamentablemente, la profesora Silvia Real de Rojas Flores. Silvia Real Mote de Rojas Flores. ¿Cómo quiere usted ponerle? No, bueno, porque sí, es su segundo apellido. Exactamente. Pero cuando usted se casa, se une la pareja, el segundo apellido se suprime y se queda Silvia. A veces Real, hasta el primer apellido se suprime. Dependiendo exactamente el gusto. La están velando en Valle de Los Ángeles. Pues en paz descanse y un abrazo, en verdad, solidario, fraterno a ese hombre con el que tuve la oportunidad de conocerlo cuando era secretario de Educación Pública, sí, y un servidor estaba de novel reportero en El Sol de Puebla, me tocaba cubrir la fuente educativa, ahí lo conocí. Y posteriormente, cuando llega a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, yo estaba fuera del periodismo en activo y me invita a sumarme a su equipo en el área de comunicación social en Comunicaciones y Transportes. Estuvimos del 2000 al 2005 al término. Buena persona, ¿no? Fíjese, o sea, con un trato muy amable, muy humano, sí, humano sí, en la administración pública, sí, porque la mayoría de políticos cuando ingresan se pierden. Se marean. Se pierden. Sí. No, un hombre muy sensato, sí, muy sencillo, siempre vivió en la medianía, nunca se le conoció ser ostentoso. Y rapidísimo, para dar entrada acá a Alexis, Melquiades Morales lo engañó. Lo digo porque me tocó vivir esa precampaña de su aspiración cuando Melquiades Morales era gobernador. Llegó la hora de los aspirantes a sucederlo. Estaba obviamente en primer término Rafael Moreno Valle Rosas, en segundo estaba Germán Sierra Sánchez, obviamente Mario Marín,
Pero a lo que voy acá es que son compadres de grado Melquiades y Marco Antonio, amigos desde las juventudes. Sí. Y lo engañó, lo hizo creer que él iba a ser el indicado. Que él iba a ser. Entonces hicimos todo un trabajo político, con redes, un trabajo en verdad intenso. Su obra Carretera de Marco Antonio siempre la presumo, la autopista, la primera autopista Puebla-Teciutlán y la de Tlaxco-Tejocotal. Sí. Son obras del proyecto Gran Visión que él hizo. Él logró conjuntar a 5 estados para echar a andar este gran proyecto de Gran Visión. ¿Y sabe usted quién tiene los datos más concretos, más duros? Jaime Alcántara, porque él era diputado federal en ese momento, y juntaron a los legisladores federales de los estados, de los 5 estados, entre ellos Tlaxcala, Estado de México, Distrito Federal, para que hicieran presión, y Vicente Fox, que era el presidente, autorizara la bolsa para este proyecto. Si Marco Antonio no hubiera estado, ese proyecto carretero no se hubiera cristalizado, que hoy es el Arco Norte, que va a dar el Arco Norte, etcétera, sí, etcétera. Sí. Un gran proyecto total. Ese es su predestape en su tierra, en Tecali de Herrera. Me tocó ver la emoción como él, con esa ilusión, esa esperanza que le había abierto Melquiades, para que al final pues no fuera él, sino fuera Mario Marín, con legítimo derecho. Pero a lo que vamos es, no engañes. Si no vas a ser tú, hermano, no es tu tiempo, discúlpame. Exacto. Tú puedes ser, pero vamos hoy no, exacto. Y disciplínate, Exacto. como les permitió durante tantos años Ellos vivieron a estas élites priistas mantenerse en el poder, gracias a esa disciplina. Así es. Yo quisiera rematar este comentario simplemente porque desde la condición humana que tú señalas, mi querido Gerardo, pues un matrimonio de tantos años tiene que doler. Tiene que doler la pérdida de este ser que hizo una vida por décadas. Así es, ¿sí? así es. Y bueno, pues al final, por crudo que suene y por disco rayado que también suene, es la ley de la vida. Unos primero se van y otros nos iremos después. Y el mundo sigue su marcha idéntico. Mañana será otro día. Sí, señor. En fin, Alexis, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Ya también te cotizas en las grandes ligas, ¿no? No. Creo que No, el paso inmediato anterior a la categoría de divinidad es entrar a las grandes ligas. Y Alexis ya está en las grandes ligas. Esperamos que no se mueva más para arriba, que porque... No sí. No se volar. No. Todavía. Los piecitos bien puestos. Bien puestos en la tierra, claro que sí. Oye, Alexis, una actividad intensa la tuya en estos Gracias. temas, muy vinculados particularmente al sector educativo, y acordamos que hoy nos platicarías cuál es tu visión, tu análisis respecto a los programas educativos que se han modificado a nivel federal y para todo el país, ¿no? Así es. Que pues quienes no estamos muy empapados de esto, pero no dejan de saltar ciertos detalles que hacen pensar a uno, pues que en lugar de avanzar vamos para atrás. No sé. Es un hecho. Es un hecho. No sé cuál es tu perspectiva. Vamos como cangrejos para atrás. Totalmente. Para que lo digas. Adelante, Sí, Alexis. Y gracias nuevamente por la invitación, y creo que pues comenzaste muy bien. Y en efecto, lo que menciona Gerardo, vamos para atrás. Tan solo por mencionar los temas que ahora preocupan, y digo preocupan porque sí es algo que es totalmente relevante en el sector educativo, son los cambios a los planes y programas de estudio que están habiendo, porque no es algo que se haya visto hace 3 años, que es lo que lleva la actual administración, por ejemplo. Para 4. Exacto, no es eso. En su momento se promovía una nueva escuela mexicana, por ahí escuchada, muy nombrada, que bueno, básicamente solo era como la idea utópica de lo que quería el gobierno actual. Un eslogan de campaña. Así es, como casi todos los proyectos que han habido, ¿no? Entre comillas, claro. La nueva escuela mexicana se empezó a vender como esta idea en donde la educación iba a retornar a lo que fue con Vasconcelos y ese momento de descubrimiento. ¿Qué más quisiéramos? En efecto, pero pues tristemente no es así, y tan solo hace un par de semanas la propia Secretaría hizo modificaciones al contenido de los planes de estudio. Esto como consecuencia de hace un año y medio más o menos, hubo por ahí una convocatoria muy
interesante y muy criticada, ¿no? Donde se buscaban hacer libros de texto en 3 meses para llevarse a cabo el ciclo escolar pasado. Por favor. Una barbaridad realmente. Claro. Tuve la oportunidad de estar en esa convocatoria, de ser aterminado y hacer evaluación del nuevo material didáctico que se supone iba a estar en boga a partir del ciclo escolar 21-22. El que está por terminar. El que está, exacto. Evidentemente el ciclo escolar, el plan de estudios actual no es el que se hizo, o sea, totalmente por ahí hubieron personas y organizaciones que pusieron un alto a todas estas modificaciones, y bueno, seguimos con un plan de estudio de 2012, 2011, 2012, y es muy interesante porque ahora, hace 2 semanas, más o menos, se cambia este modelo educativo por uno que se busca implementar a partir de agosto, o sea, estamos a nada. ¿De acuerdo a qué justificaciones que se busca este cambio y qué es lo que en teoría podría aportar para beneficio de los educandos? No en teoría, perdón que intervenga, están politizando la educación porque quieren implementar, y si estoy mal me corrige usted, su cuarta transformación, su ideología, sí, eso es. A los planes de estudio, sí, por favor, eso es un crimen. Sí, sí. Efectivamente, es política lo que hay en los libros de texto. Desde la experiencia que estuve evaluando, por ejemplo, no hubo algo que realmente beneficie a nadie en absoluto. Y ahora con estas modificaciones no es que se busque mejorar la educación. Tan solo con el tema de pandemia, más de 3 millones de alumnos dejaron de estudiar. Un poco más, claro, pero ya en números más fijos, 3 millones de chicos en México dijeron me voy a salir de la escuela, ¿no? Por 10,000 razones. Después de esto, todas las evaluaciones que han habido, según por ahí traigo un diagnóstico de 2016, que es cuando se evaluaba la reforma educativa que Enrique Peña Nieto, exacto. Hasta ese momento se quedaban las evaluaciones porque de ahí 2018 para acá no hay ninguna evaluación. Entonces, ¿qué nos decía? Que llevábamos un atraso aproximadamente de 1 año y medio entre el promedio de estudiantes. El atraso que hoy tenemos a junio de 2022 es de 3 años por cada estudiante en México. De retraso. Se duplicó. O sea, regresamos y vamos para atrás. Con todos estos cambios, no hay un sustento pedagógico, realmente no hay un análisis. Los diagnósticos que han habido hasta 2017, que son los últimos, justo de Coneval, muchos de ellos, entre otras organizaciones, pues no te dicen que lo que debe hacer el gobierno es preocuparse por brindar herramientas pues después de una pandemia. Y lo que está haciendo es politizar a la educación, justamente. Todos quisiéramos volver a esta utopía que Vasconcelos pintó alguna vez y creo que es lo recomendable para el país, pero tristemente no es posible y precisamente no hay un sustento, y eso es lo más complicado de todo. Ya lo señalas bien, Gerardo, cuando se intenta politizar a un sector de la sociedad, que de alguna, pero a lo que voy es a lo siguiente: si lo intentas hacer con gente adulta que ya tiene de alguna manera una visión del mundo, tiene una aspiración legítima, aunque no le guste al señor presidente, ya está formado. Claro, ¿sí? claro. Intentas politizarlo, es válido, pero intentar politizar a los niños de primaria, pues sí, la verdad es que suena criminal, ¿no? Sí, crimen. Sí. Y no es algo que digamos unos cuantos, o sea, hay evaluaciones de tanto organizaciones como la Unión de Padres, como Mexicanos Primero, como México Evalúa, como etcétera, etcétera. Informes que hasta este año igual mencionaban la realidad que se vive por estado. Incluso por ahí el TEC de Monterrey lanzó hace no más de un año diagnósticos que justo precisaban cuál es la actualidad del panorama educativo dentro de cada uno de los estados, los rezagos, las principales carencias, etcétera. Y bueno, sé perfecto que se han enviado para su revisión en instancias correspondientes, pero pues ahí se ha quedado todo. Y justamente todos los cambios que se promueven son a través de mesas, se supone, sociales, que nadie sabe quiénes son ahí los expertos. Estos foros que ahí con Marx Arriaga, que bueno, solo lo único bueno que ha hecho es llevarse muy bien con la esposa del presidente y es quien se encarga de dictar incluso mucha de la política educativa. Diría que igual estoy errando por decir este comentario, pero incluso se está moviendo más a la SEP que la propia Secretaria de Educación. Por favor, Delfina Gómez, cuando la designa López Obrador, Secretaria de Educación, sus plumas afines alabaron porque es docente, es maestra de carrera, muy bien, pero de eso a que tú seas pero no basta de educación. Y voy al ejemplo, permítame un segundo.
Cuando estuve en la Ciudad de México como director de comunicación social de la Asociación Nacional de Padres de Familia, la ANPAF, la Unión de las Escuelas Particulares, tuve la oportunidad con María de Pilar Casado de Gil, que era la presidenta nacional en ese entonces. Bartlett había dejado la Secretaría de Educación Pública, se vino de candidato a gobernador, Ernesto Zedillo lo sustituye y con él teníamos el trato. Podremos decir misa, rosario negro, de Amozoc, del Bastel Gordillo, pero si alguien, y me consta que si no era una maestra titulada, porque era ella maestra rural, por decirlo así, en su estado Chiapas, que con que aprendieras a leer y escribir en ese entonces, prácticamente te ponían al frente de un grupo, ella apoyó como no tienen ni idea a la educación. Repito, me consta, lo viví durante 4 años. Que ya después la misión política o sindical ya trastocó ese rollo de ella, pero ahí están los hechos. Ella dio un respaldo como nunca se había dado a los padres de familia. Es que es fundamental. Y ahí está con la escuela de padres que tanto claro, Alexis. Claro, sí. Hoy hago el comparativo del Bastel, que ha sido tan denostada, que estuvo en la cárcel, con Delfina Gómez, que es un verdadero título, es un florero, movida, como bien dice Alexis, porque quien manda ahí es Beatriz Gutiérrez Müller. ¿A qué nos está llevando esto, Alexis? Porque ya con este antecedente, pues no creo que el panorama sea muy alentador en función del aprendizaje, de lo que debe enseñarse y los alumnos deben aprender. ¿A qué nos está llevando? Nos está llevando a tener una sociedad, lo mencionaron muy bien, dividida, evidentemente. Creo que llevamos 3 años divididos, ¿no? Entre ricos y pobres, fifís y chairos. Exacto. No me gustan esos conceptos, se me hacen muy tontos realmente, pero pues sí, es una realidad. Vivimos divididos. Y más bien lo que se busca, ya buscando por ahí a profundidad, pues es eso, ¿no? Llevar a los chicos, a los jóvenes, a no darles herramientas. Hoy por hoy hablamos más de un clientelismo que cada vez es más grande, lamentablemente, y dejamos de lado el dar herramientas realmente. El cada uno de nosotros, porque yo igual soy estudiante, podamos valernos por nosotros. Y siempre lo he dicho, a mí no me importa tener ninguna beca, o sea, realmente yo, aunque no la tuviera, prefiero esforzarme, incluso mis papás podrían esforzarse más, pero sé perfecto que con eso voy a retribuir un poco más a mi país. Prefiero tener que esforzarme yo y no, al final una dádiva que al final termina un sexenio, se va a perder y que pues realmente no te está dando ninguna herramienta, porque si nos vamos igual a números o a datos, hoy muchos jóvenes están egresando de las universidades, incluso de preparatorias, no hay empleo, los empleos son con pésimamente remunerados, muy malos, entonces sí, es que hay. Sí. En efecto, ¿no? Y esto en ciudades como Puebla, que es una ciudad industrial, pues todavía hay como estas oportunidades. Si nos vamos a otros estados que la diferencia es abismal, pues Guerrero, Chiapas, Tabasco. No hay. Entonces el clientelismo para allá se vuelve algo muy impresionante. Y creo que nos lleva a eso, a tener a una sociedad esperando que haya una mensualidad, no sé de cuánto sea, pero que sea como la parte clientelar, ¿no? Hoy tengo, no me importa que en 3 años, ¿no? Total, son los mismos. Es que ese es el quid, es el medio, qué bueno que lo ponen en la mesa, porque esta generación de jóvenes, de estudiantes que están siendo becados, que han sido becados, quién sabe si el próximo sexenio, no es cuestión del presidente, alcancen los recursos. Ese es el tema. Alexis. Ese es el tema. Y cuando se los quiten, ellos ya se acostumbraron. Claro. A la dádiva. ¿Y qué va a hacer de ellos? A ver, es que yo quería tocar justamente esto que señalas, Alexis. Para efectos de la formación de cualquier persona, es engrandecer, es enaltecer el esfuerzo, el que cada quien, de acuerdo a sus capacidades y de acuerdo a sus aspiraciones, busque lograr las cosas por sí mismo, no con la limosna que te distrae para otras cosas. Entonces, pues lamentablemente esas dádivas van fomentando esta vagancia. Ya distorsionaron lo que es un plan educativo. Exacto. La beca, cuando tú lograbas la beca por parte de la Secretaría de Educación Pública en una escuela particular, era un esfuerzo del alumno, del estudiante, respaldados por sus padres. Hoy se acabó eso. Y otro detalle igual es eso, precisamente, que hoy por hoy hablan de becas cuando realmente no es una beca.
Porque son dádivas. Exacto. Son Entonces, limosnas, para también, decirlo tal cual. Sí, exacto. Entonces también es un problema muy grave porque muchos jóvenes se quedan con esta idea de, bueno, estoy becado, entonces, pues, adelante, a ver, no es una beca. O sea, ¿Y a cambio de qué? Además, ¿a cambio de qué? No hay... No, porque las becas, yo entiendo que pueden ser por aptitudes deportivas, que además tienes que estudiar. Las becas son por mantener un promedio dependiendo de 8, 9 el tamaño. mínimo, ¿sí? No, con 8 no te la dan, ¿eh? Bueno, con 8 no te la dan. De 9, corrijo, de 9 ¿Sí? para arriba. De 9 para arriba. Sí, de 9, sí. Entonces, pues eso te obliga como estudiante. Mes con mes. Claro. Exámenes. Entonces, pues el 8 de que te den, pues aquí está tu dinero, no sé cuánto, pero lo que sea. Creo que son 3,000 pesos. ¿A qué te lleva, Alexis? Pues justo, bueno, caemos en lo mismo, ¿no? A esa parte de me voy a conformar, ese conformismo que tenemos, me quedo con esto. Y tristemente no vemos hacia, no sé, 10 años, algo así. Es muy difícil, muy complicado, y hablo por mi generación, y incluso generaciones que están debajo de la mía, que justamente buscan como esa parte de conformismo, se quedan ahí muy bien, y después es, bueno, ya, si viene alguien más adelante, excelente. Pero no estamos interesados en exigir al gobierno, por ejemplo, que cree oportunidades para nosotros los jóvenes. Recorta el Instituto Mexicano para la parte de emprendimiento del país. A muchos jóvenes, que sé perfecto, porque muchos los conozco, que tenían ideas de emprendimiento, desarrollo muy buenas, pues se quedaban sin nada. O sea, muy padre tu idea, pero pues no hay dinero, si quieres hazla tú. Entonces creo que también no estamos viendo como lo que hay detrás. No exigimos, ¿no?, a las instancias, al gobierno mismo, pero no somos capaces de hacer la voz porque preferimos quedarnos. Y creo que nos lleva para allá, a esa parte como conformista, claro, de quedarnos en una sola idea. Y muchos padres, incluso lo mencionabas, y personas que no están como muy al pendiente, vaya, de los temas educativos, pues desconocen incluso todos los cambios que han habido, lo que se quiere implementar, libros de texto, o sea, todo ese tipo de el que ya no haya evaluaciones semestrales o anuales, y que prácticamente el pase lo tiene, aunque saques 4. Sí, ¿sí? Mira, yo no soy docente, no puedo hablar por ellos, pero tan solo basta una revisión en redes sociales y en organizaciones de docentes para darte cuenta del inconformismo que hay con el tener que pasar a los estudiantes, sepan o no sepan nada, al grado que sí, y así se van todos. O sea, sales de primaria, secundaria, llegas a la universidad, y es lamentable ver a jóvenes que pues realmente no tienen la habilidad para estar en la universidad, ¿no? Entonces es muy triste porque justo eso también provoca que, bueno, haya una demanda impresionante una oferta impresionante de jóvenes que al final no tienen las habilidades. Y creo que eso, un ejemplo... Y es lo que las instituciones educativas lanzan al mercado. O sea, ¿con qué soporte, con qué preparación, con qué nivel? Pues para seguir en la mediocridad en la que estamos. Hay que agregar a este tema las universidades Benito Juárez de López Obrador. ¿Qué clase de profesionistas están egresando de esas universidades? Bueno, por eso quiere acabar con las universidades públicas, para que ese presupuesto, como el de la UNAM, como el de la UAP, como del resto de las entidades federativas que tienen cada una su universidad autónoma, ese dinero vaya a las universidades de López Obrador. Digo, de él porque las creó, sí. Jefe de gobierno de la Ciudad de México, y hoy las ha ampliado. Pero también es un decir el que creó universidades. No, ofreció no sé, ciento y pico en el país. No, se están echando a andar. Sí, voy a buscar el dato de cuántas ya están funcionando. No, hablamos ya de un hecho, en Puebla tenemos creo que 2 o 3. Sí, pues voy a ver si me titulo en una de esas. En una de esas, claro. Sí, claro que sí. Saca usted su voto del 18, miren, yo voté por AMLO y tengo mi beca, y entonces me tienen que admitir. Ya nada más por compasión, que digan, ese pobre viejo ya, pásalo, dale el título, ¿no? Tiene cara de Mamilovsky, pero no, pues terrible, ¿no, Alexis? En efecto. Para calificar así puntualmente, terrible el panorama. Totalmente. Y igual ya creo que para puntualizarlo muy bien, es bueno saber que hay organismos que están trabajando desde expertos, academia, sociedad civil, padres de familia, que buscan ahora incluirse en estas mesas de trabajo y bueno, todo lo que la SEP misma ha buscado promover. Creo que es importante el que hayan espacios para todos aquellos que estamos interesados, y creo que sabemos un poco, ¿no? Habrá quien sepa mucho más, claro está, pero al final es relevante porque
pues no solo se trata de la educación de unos cuantos, y algo que yo siempre he mencionado no siempre, hace muy poco empecé a mencionar es, se tiene que trabajar por una educación pública, y es algo que, con lo que cierro, que realmente sea para todos, porque es interesante saber que ellos están haciendo pues una mezcla bien rara y absurda de la educación pública en México. Una masificación. Pero sus hijos se están yendo al extranjero a estudiar. Claro. Porque no se quedan en México. Claro. Porque yo a la SEP voy a construir la escuela, tanto que se burlan o hablan de los otros y siguen construyendo escuela para pobres. La escuela pública mexicana se diseña para los pobres, mientras los míos, los suyos, se van a estudiar a Estados Unidos. ¿Dónde salió uno de los hijos de López Obrador? De la Universidad de las Américas, México. Oye, Alexis, este criterio que hoy nos compartes está en coincidencia con el del Consejo Ciudadano de Educación. Respecto a la preocupación por la evaluación y por las modificaciones a planes de estudio, en efecto, creo que hemos tenido meses de trabajo para poder promover. Hace 2 semanas, y lo comparto, estuve en una estrecha mesa de trabajo por parte de la Cámara de Diputados para poder, al menos abordar aspectos en la Ciudad de México, en San Lázaro, para poder como desarrollar e implementar una política educativa que se dirija realmente a atender necesidades que sí existen en el país. No cosas que se inventan, o sea, no sé quién las hace, sino aquellas necesidades que sí se viven allá afuera, no en las escuelas públicas, y creo que es necesario mejorarlo. Entonces estuve en esta oportunidad. Respecto al último comentario sobre el tema de construir escuelas para pobres y los suyos o los nuestros se van a las instituciones, a las de paga, quienes casi nadie va a acceder en este país, creo que es sentido común, ¿no? Darnos cuenta de dónde estudian sus hijos y todo lo que se invierte en ellos, y por qué construir entonces para el mexicano común, los ciudadanos comunes, pues una educación que no lleva una base, no lleva un sustento, que solo es meramente ideología, porque no hay una pedagogía en ella. Pero bueno, ese es el discurso que tanto le gusta a los simpatizantes de don Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué edad tienes, Alexis? Repíteme. Tengo 20 años. 20, yo me quedé con 19. Pero me encanta porque quiero puntualizarle a don Gerardo que a los 19 años, 20 años, tú ya estás en estas grandes ligas de tener presencia en foros, en las cámaras alta y baja a nivel nacional, y usted a los 19 años andaba en el billar, señor. Gracias, Alexis. Gracias. Como siempre. Con qué orgullo lo dice, con qué desparpajo y desfachatez. Yo esa vez estaba yo en el billar. Tú. Hijo de family, vean ustedes, claro, de sí, Richard. claro que de sí. Bueno, ¿y yo qué culpa tengo? No. Entonces, ¿por qué critica usted hoy a los funcionarios o líderes que tienen a sus hijos estudiando en el extranjero? Critico su falta de congruencia, porque su discurso dice una cosa, pero sus hechos avalan otra. Gracias, Alexis. Al contrario, gracias a ustedes. Espero que usted no vaya a hacerlo como ya sabe quién. Para nada. ¿Pero por qué? Brinca. No se vaya. En 3... El Hotel Holiday Inn Pueblo Afinsa los invita a conocer su buffet. Bienvenidos.
Acá tenemos el mejor surtido de mangueras y conexiones del mercado.